Buenas tardes y bienvenidos a todos en nombre de CrossMed. Les agradecemos la participación a los expertos que vamos a estar debatiendo hoy el tema de los tallos cortos, que los lanzamos en el mes de septiembre. La experiencia que tenemos hasta el momento. Vamos a presentar, ya conocen seguramente a los dos importantes, el doctor Federico Manfrin y el doctor Gonzalo Moore. Bueno, en un primer momento, Matías, a ver qué pasa. Bueno, el doctor, disculpen, el doctor Federico Manfrin, especialista en cirugía de reconstrucción de cadera y rodilla, miembro titular de AOT y de ACARO, y el doctor Gonzalo Moore, miembro titular e integrante de la comisión directiva de ACARO y miembro certificado de AOT. Bueno, un poco la dinámica de la charla de tallos cortos. Arrancamos con el doctor Manfrin, considerando la definición de cuándo usar tallos cortos, sí o no, versus tallo estándar, la clasificación de los tallos cortos y la característica de nuestro tallo corto que llama Pricer. Y a continuación, y por último, vamos a tener la presentación de algunos casos del doctor Gonzalo Moore y luego tendremos tiempo como para hacer preguntas a los participantes. Así que bueno, le cedo la palabra al doctor Federico Manfrin. Bueno, muchas gracias, Marce. Buenas tardes a todos. Vamos a ver si sale. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Se ve? No, no se ve, no se ve. ¿No se ve? Buenas tardes, no se ve, hay que ver si por ahí lo podemos ver. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Escucharte? Escucharte escuchamos, pero aparece tu pantalla, aparece una barra, así que me parece que es la parte superior de la imagen. A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Ahora? Ahí, perfecto. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Buenas tardes de nuevo a todos, entonces. La idea es un poco hablar sobre los tallos cortos en general y después, como nos contaba Marcela, hacer una pequeña presentación del tallo Pricer, que es el tallo que ellos traen. Lo primero que se nos ocurre preguntarnos es por qué tallos cortos, por qué la denominación, cuando en realidad hay vástagos en el mercado que son estándar y que no son mucho más largos que los tallos que se comercializan hoy como tallos cortos. Esa nomenclatura no es solo una pregunta nuestra, está discutida por muchos autores, no es una cifra caprichosa, algunos dicen que deben tener menos de 12 centímetros, pero en realidad el concepto más importante que para hacer un tallo corto tenga menor resección proximal y se fije en el hueso, en el fémur proximal y transmita la carga a la metáfisis proximal. Ese sería el concepto. Y de hecho muchos autores consideran incorporar a la clasificación de tallos cortos a tallos estándar, es decir, tallos que no son comercializados como cortos, pero que tienen estas características funcionales. Los tallos largos han dado evidencia a lo largo del tiempo
de que presenta muy buena supervivencia. De hecho, hay estadísticas de más del 80% a 20 años, o más del 90% a 15 años. Pero varios autores refieren haber encontrado dolor en el muslo entre el 3 y el 4%, sobre todo en la cara anterior, y signos de que la transferencia de carga no se está produciendo correctamente. Entonces vemos que se atrofia el cálcar, la parte medial, se atrofia el trocánter mayor, y en la cortical distal, en el extremo de la prótesis, hay una reacción como de mayor transferencia de carga hacia el hueso distal. Esto es un paciente mío de 12, 13 años de evolución, con una prótesis que nosotros usábamos mucho, y con francos signos de transferencia de carga anómala, de stress shielding. Este es un paciente que me pareció interesante mostrarlo, operado hace 2 años y medio, el diseño es mucho más moderno que el anterior, pero fíjense, la consulta es por dolor de muslo, empezó en el lado izquierdo, que fue la primera que se operó, y fíjense en el centellograma cómo hay franca hipercaptación en el extremo de los implantes. Les decía, Parvizi en el 2004 habló de una supervivencia superior al 99% como punto final a 15 años, y refirió 3,6% de dolor en la cara anterior del muslo. Él no encontró hundimiento o aflojamiento, y en muy pocas caderas subsidencias, hundimientos. Ya a 20 años, McLaughlin habló de 87% de supervivencia, de un tallo no cementado estándar, pero fíjense cómo le cambió lo que encontró. Radiolucencias en el extremo del implante, en más de la mitad de los pacientes, signos de stress shielding en casi todos, y dolor en el muslo en el 4%. Esto llevó a, inspirados por la ley de Wolf, la ley de Wolf todas la conocemos, los ortopedistas, es una de las primeras cosas que nos enseñan en la residencia. Wolf la enunció en el año 1892, y refiere que los cambios definitivos en la arquitectura interna o en la forma externa del hueso tienen que ver con la función, directamente con la función del hueso, y esto responde a leyes matemáticas. Ese es el esquema que hizo Wolf, demostrándolo precisamente en la porción proximal del fémur. Es así como Pipino, el doctor Pipino y el ingeniero Calderale, a fines de la década del 60 empezaron con estudios clínicos, y a fines de la del 70 realizaron el primer implante de una prótesis de cromo cobalto molibdeno con una articulación de 26 milímetros, con una anteversión de 12 grados, era una prótesis derecha-izquierda, en la cual él enumeraba como características preservación del cuello femoral, diseño con collar, angulación sagital y frontal, y superficie externa de prefit con anclaje biológico. En el 2000, Pipino y su grupo presentaron de estos tallos una sobrevida del 78% a más de 10 años. Como comentario, Pipino fue el médico que operó a Juan Pablo II cuando se fracturó la cadera. Contemporáneo con esto, el grupo de la Clínica Mayo, con Morley a la cabeza, presentó en el año 89, ellos empezaron a colocarlo en el 85, presentó en el año 89 una serie de casos de un tallo que hoy es muy parecido a uno que actualmente se comercializa, y con bastante buenos resultados. En el año 93, con el seguimiento de 93, 98% a 10 años, 98% de supervivencia a 10 años. Eso es un muy buen resultado para cualquier tallo no cementado. Para estos ni hablar. Este tallo era un tallo que preservaba el cuello y transmitía carga hacia la cortical lateral.
Esto nos llamó la atención porque en esto se basan los preceptos, en lo que vamos a ver ahora, en los preceptos de los tallos cortos. Deben tener una fijación primaria estable y a largo plazo. Deben preservar el cuello femoral tanto proximal a distal, es decir, la osteotomía es mucho más corta de algunos, no necesariamente, por eso decíamos que engloban un gran número de tallos. Deben transferir la carga proximal en forma fisiológica, simplifican la cirugía de revisión ya que invaden menos el canal y favorecen las técnicas mínimamente invasivas, en especial la vía anterior tan en boga en el mundo en esta época. Lo que tratamos de hacer entonces, cuando dijimos que había tanta cantidad de tallos cortos, es clasificarlos. Esto es una clasificación clásica. Y fíjense, esto lo puse, que esta clasificación se basa en el anclaje de los implantes, pero lo puse porque incluye dos tallos largos, en el ángulo superior izquierdo. En esta clasificación se incluyen dos tallos largos como de anclaje metadiafisario. Una de las clasificaciones con las cual más hoy se maneja es la de Canuya, presentada en el 2014, que se basa en dónde transfieren la carga estos tipos de tallos. Es así como se clasifican en 4 grupos. El tipo 1 solo la transfieren al cuello femoral, y hay 3 subgrupos según la forma de sus tallos. El tipo 2 transfieren la carga al cuello, pero parcialmente con una porción al cálcar, y también tiene 4 subgrupos que tienen que ver con la forma en cuña, redondeada, etc. El grupo 3, transferencia de carga al cálcar con extensión lateral, y por último el tipo 4 son los vástagos convencionales cortos, es decir, son aquellos vástagos cuya técnica de colocación es exactamente igual a la colocación clásica, como después veremos. La característica de cada uno es que en los tipos 1 y 2 preservan el cuello y tienen una fijación cérvico-metafisaria o solo cervical, y el tipo 3 y 4 tienen un anclaje metadiafisario. Nos pareció interesante mostrar una clasificación posterior de Fallès, en la cual esta se basa en realidad en el nivel de conservación, no en el de anclaje, sino en el nivel de conservación. Y la clasificación también en 4 grados. El primero conserva el cuello, como vemos en la segunda fila están los ejemplos. El segundo tipo conserva parcialmente el cuello. El tercer tipo respetan el trocánter, y el cuarto tipo invaden el trocánter mayor. Esto es muy importante porque, insistimos, el concepto de tallo corto tiene que ver con lo que invaden de hueso y con el anclaje proximal. Decíamos el tipo 1 y 2, que son de preservación de cuello. La característica más importante es que el corte, la osteotomía del cuello es más alta, es más conservadora, tienen fijación y estabilidad cervical, lo que implica que el tamaño y la orientación del cuello dictan la orientación del vástago. Eso hace que la técnica sea mucho más exigente en la colocación de estos tallos, y frecuentemente llevan a una posición en varo. Ven el esquema de cómo se ve de frente la osteotomía subcapital del cuello. Los tipos 3 y 4 se colocan mediante una técnica tradicional. Decíamos que hay aquellos que respetan más el trocánter mayor que otros. Hay autores que esto lo dividen y hay otros que no. Tienen una muy escasa o nula curva de aprendizaje para aquellos que colocan habitualmente tallos no cementados, y obviamente tienen un menor riesgo de varo. Fíjense en el esquema cómo se ve la osteotomía del cuello de estos implantes.
Yo no los voy a aburrir con mucha bibliografía, voy a pasar rápidamente y voy a detenerme en 3 o 4 nada más. Esto es del año 2012, una gran cantidad de casos, en donde el resumen es lo que dice es que se requirió una curva de aprendizaje importante para la colocación, eso refiere a los primeros 100 casos en los cuales tuvo más complicaciones. Este es un trabajo de Lombardi presentado en el 2009, con un tipo 2, en donde la complicación más frecuente que encontró fue una perforación cortical, una falsa vía y 5 fracturas periprotésicas. Vuelve a enumerar las características que él encontró de este tallo, como transferencia de carga proximal, ajuste proximal perfecto, etc. Vamos a hacer mención a 3 trabajos de nuestro medio. Este publicado el año pasado en la revista de Caro por Nicolás Restrepo, un grupo de Colombia, en los cuales utilizaron el tallo, un vástago 2A, un mini hip, con un seguimiento muy corto, muy escaso, pero con todos los grados en todos los casos, integración completa, sin complicaciones, luxación, etc. Pero la característica es que todos los casos fueron colocados en fémures dorsé. Este trabajo también fue presentado el año pasado en la revista de Caro por el grupo del Hospital Austral, un número interesante de casos, 122, el mismo tallo de tipo 2A, con una sobrevida del 100% a 2.2 años. Un solo caso tuvieron que revisarlo, pero fue por una infección. Ellos presentaron una falsa vía, pero en un caso muy particular, habían hecho en una necrosis ósea avascular, habían hecho una perforación para un forage y ahí tuvieron la falsa vía. No presentaron ninguna fractura. También el año pasado el Hospital Italiano presentó un estudio comparativo con especial interés en las complicaciones del tallo, que es un tipo 2A, el CFP y el mini hip también, en el cual no refirieron diferencias en cuanto a aflojamiento, inestabilidad, etcétera, pero sí la presencia de 7 fracturas periprotésicas, refiriendo que las del CFP son mucho más graves, y ellos advierten que tener especial cuidado, sobre todo en los fémures dorados, como conclusión. Esto es un trabajo de Kussner presentado en el 2016, que lo interesante son bastantes casos de un tipo 2A, y a los 2 años, con muy poco seguimiento, ya tuvieron 8 casos de reabsorción en el trocánter mayor y en el cálcar. Recomienda el uso de vasos cortos, etc. Lo interesante es que la misma serie la vieron a los 5 años, 3 años después. ¿Y qué pasó? Había más signos de stress shielding. Hipertrofia cortical distal en 4,5, aumento comparativa de la resorción ósea femoral, no habían tenido revisiones ni progresión de hundimiento, y ellos llegaron a la conclusión que los signos de remodelación ósea reconocidos dependen de la alineación del vástago y del tipo de anclaje. Esto es un trabajo también del año pasado, donde dice que los vástagos cortos mejorarían la manera de devolver el mejor offset a la cadera, es decir, que harían una reconstrucción más fisiológica de la articulación en las artroplastías totales, por eso nos pareció interesante. Este trabajo ya habla de 11 años de evolución de un tallo corto con muy buenos resultados, solo el 10%, 9% de revisiones. Este es un grupo italiano de muchos casos, compararon 3 tallos, uno de un grupo 2, uno de un grupo 4 y un vástago estándar, y a los 10 años la sobrevida de los 3 tallos fue exactamente igual. Entonces ya estamos hablando de 10 años o más de 10 años de sobrevida sobre los tallos cortos, ya estamos mejorando la expectativa. Un trabajo muy interesante es de un grupo holandés, Von Olderich, que hizo un metaanálisis, una revisión sistemática de 49 estudios clínicos, diferentes números de tallos, 6.500 pacientes aproximadamente, con el parámetro de evaluación del National Institute Clínico de Londres, del Reino Unido,
que considera que la tasa de revisión del 10% o menos a 10 años es lo buscado, es el NIS 1. 3 categorías de tallos, dividido en 3 categorías, y encontraron que en el tipo 1 era donde habían encontrado, que son los de conservación de cuello, peor resultado, ya que habían encontrado tasas de revisiones mayores al comparativo del NIS. Los tipos 3 y 4 son los que encontraron mejor resultado. Refieren en tipo 1 hasta sobrevive tasas de revisión del 60% a los 8 años, cosa que es insostenible. Del 2018, un metaanálisis también interesante de todos los comparativos de tallos cortos y convencionales, sostiene que la sobrevida es similar, con los resultados funcionales similares y la migración también. Las causas más frecuentes que encontraron de fractura, de revisión, es la fractura periprotésica, el aflojamiento aséptico y la luxación recidivante. Preservan y transfieren mejor la carga del hueso proximal como enunciado, pero lo indican en todos los tipos de morfología femoral, sería DORA, B y C, pero que habría que tener un mayor seguimiento y calidad de estudios para una correcta indicación. Sostienen que la evolución es buena, pero cada tallo tiene una indicación, cosa que estamos totalmente de acuerdo. En el año 2018, en la revista de la Sociedad Europea, se hizo un estudio, un reporte de 9 tallos cortos, una evaluación de 9 tallos cortos, y la verdad que muy interesante, de Grapiolo. La supervivencia en general del 96 al 100% en el corto plazo. Los mayores problemas fueron errores de alineamientos, problemas con el tamaño del vástago y fracturas intraarticulares. Y ellos se encontraron en el tipo 3, ¿se acuerdan que eran los con transferencia lateral? Estrés shielding en el tocante mayor del cálcer y subsidencias en el posoperatorio inmediato en el tipo 1. Sostienen que las indicaciones deben ser cuidadosas, la técnica quirúrgica adecuada y que también coinciden en que deberíamos tener estudios a mayor largo plazo. Fallece en el mismo trabajo en el que los clasifican los 4 tipos según donde se hace la osteotomía. Refiere que en el tallo 1, en el tipo 1, encontraron una mayor tasa de revisión, esto es lo que les comentaba, 50% a 8 años. Los otros 3 tipos refieren que son mucho más confiables, pero han encontrado mucha menor estimulación ósea a la esperada con su sistema de absorciometría. Esto no quita que sea mucho más fácil la revisión utilizando un tallo primario. Con estos conceptos un poquito que quise detenerme con la bibliografía como para tener en claro que no todo es color de rosa, no es que no hay evidencia certera de que transmitan o repartan mejor la carga, que sea más fisiológica. Les voy a mostrar un poquito unos casos de mi experiencia personal. Mi experiencia personal es con otro tallo corto, porque que está hace muchos años en el país, el Pricer lo empezamos a poner hace aproximadamente un año. Esto es una displasia en el Crown 1, cadera izquierda. Esta paciente operada 7 años de evolución. Esto ya es un caso un poquito más complejo, una Crown 2, 6 años de evolución, y lo que decíamos, esto es la utilización de un tallo 2B, meta. Fíjense en el posoperatorio inmediato y a 6 años, cómo se ve la transferencia de carga al cálcer y la reacción al cálcer y la reacción que se hace en la cortical externa. No hay subsidencia ni signos de aflojamiento. Y la evolución clínica, la paciente tiene muy buena marcha, el pendelémbulo es negativo, tenemos la suerte de verla todos los días porque trabaja en el sanatorio. Así que si hubiera quedado mal teníamos problemas. Esto es una paciente a la cual se le hizo una PAU, una osteotomía periacetabular por una displasia de cadera, se hizo una necrosis posteriormente, sin tocar la osteosíntesis,
y con bastante esfuerzo por el cambio de la anatomía le pusimos el cotilo, no quedó muy religioso, le pusimos la prótesis, no quedó muy religioso el cotilo, pero ya lleva 3 años de evolución con un muy buen resultado clínico. Una secuela de una fractura de acetábulo con la necrosis, paciente de 26 años, esto es en el postoperatorio inmediato, no retiramos la osteosíntesis, esto es a los 6 años, 5 años y medio. Fíjense de nuevo cómo se ven los signos de transferencia de carga en el calcar y en la cortical externa, sin signos de subsidencia ni aflojamiento. Esta es una paciente muy joven, 32 años, un antecedente poco claro, la vimos en Formosa, un antecedente poco claro, probablemente una epifisiolisis bilateral, la paciente con una gran claudicación para la marcha, le operamos la primer cadera, muy dificultoso, el cuello era muy chiquito, muy chiquito, eso para que se imagine es un 1, ese tallo es un 1, pensábamos que no entraba, pero bueno, entró, anduvo muy bien, a los 3 meses le operamos la otra, y con un muy buen resultado clínico. Esto, bueno, es una artrosis primaria, una Tonic 20. Acá sí ya empezábamos a usar el tallo Preserve. Es una paciente muy joven, 48 años, un dorá. Muy buen resultado clínico. Otra artrosis, Tonic 40. Un dorá BA, con muy buen resultado clínico. Esta fue la primera que pusimos, un paciente con una necrosis, con una artrosis secundaria en la necrosis, un dorá de libro. Este paciente ya lleva 1 año y medio, hizo su calcificación, y como ven, no hay signos de subsidencia, y por ahora no encontramos ningún signo de transferencia anómala de la carga. Esta es una paciente que, les pido disculpas, me faltó la placa izquierda, hizo la primera, una necrosis de la cadera izquierda, le pusimos el tallo, al año y medio, 2 años hizo la necrosis de la cadera derecha, ya lleva 5 años y este es el control. Fíjense cómo está transfiriendo la carga, y si me preguntan, sobre todo del lado derecho, el trocánter mayor está teniendo ciertos cambios de su estructura. Esto de caso se los quise mostrar, me pareció interesante. Es una chica de 25 años con un Gaucher, con tratamiento de reemplazo enzimático desde su nacimiento. Hizo la artrosis característica de Gaucher, atrófica. El quiste nosotros se lo rellenamos, pero la verdad que siguió exactamente igual en el posoperatorio inmediato. Este es el control posoperatorio. A los 7 años, más o menos, la paciente está libre de síntomas. Este caso es un paciente que nos consulta 32 años, 33 años, nunca supo qué le pasó en la cadera, lo que sí refirió que a los 10 años lo dejaron como 1 año en la cama porque no podía caminar, y a partir de ahí él empezó a renquear. Esta es su radiografía. La verdad teníamos muchas dudas de que pudiéramos reconstruir esta cadera con un tallo corto. No veíamos con claridad el cuello. Obviamente siempre entramos con un tallo estándar, en todas las cirugías entramos con un tallo estándar, acá también lo teníamos, pero bueno, por suerte pudimos reconstruirlo con un muy buen resultado. Este paciente no lleva mucho tiempo, llevará 1 año de operado, 1 año y pico. Y este es el último paciente que les quería mostrar, pero este es por las características del paciente y no de la cadera, un
un Tonir también 4, un Dorá, tallo 2B, un paciente muy especial. En el postoperatorio inmediato, esto fue cuando le fuimos a sacarlos juntos, ya estaba en el gimnasio haciendo ejercicios, 42 años tiene, colega nuestro. Este es el control al 6º mes. Y el paciente se dedica a esto. No sé si estará Fernando González Moral conectado. Esto es para mí como el paciente del boxeador de Fernando. Los que han visto la charla de Fernando con prótesis de superficie nos mostraba su paciente emblema. Bueno, este va a ser mi paciente emblema. Bueno, como consideraciones finales, podemos asegurar que los tallos cortos dan buenos resultados a corto y mediano plazo. Para largo plazo falta tiempo. Evidentemente hay una preservación del hueso proximal y distal, y en eso coinciden todos los autores, y simplifican una eventual revisión. Lo de mejor transferencia de carga cérvico-metafisaria, la verdad que está en duda en nosotros y en todos los autores, que permitirían una más fisiológica reconstrucción articular. Concluimos que sí, eso sería real, sobre todo en los de tipo 1, que conservan menos cuello, que conservan mucho más cuello, perdón, pero claramente, técnicamente son mucho más complicados. Y en cuanto a una menor incidencia de dolor de muslo, la bibliografía no hay acuerdo con esto. Hay autores que refieren haber encontrado y en un porcentaje bastante parecido al dolor de muslo. Insisto en lo que vemos cuando hacemos una osteotomía de conservación del cuello y una osteotomía estándar. En esto habla la diferencia del diseño y la diferencia de anclaje y de transmisión de carga, y esto hay que tenerlo muy en claro para la indicación. Y entonces a nosotros nos parece que los diferentes diseños y conociendo los diferentes sitios de anclaje que tienen esos diseños, abren un panorama en cuanto a las indicaciones. Y con esto queremos decir que no podemos generalizar y decir vamos a poner un tallo corto. Tenemos que tener muy en claro cómo y a quién le vamos a poner un tallo corto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fede, me parece que hay algunas preguntas. Ahí Juan Koch levantó la mano. No sé si quiere hacer la pregunta. Hola a todos, Fede, sí. Fede, cuando empezaste la charla y hablaste de los porcentajes de dolor en la cara anterior del muslo y mostraste el vástago ese largo y después mostraste uno estándar donde contabas que también había en la cadera derecha y mostraste un centellograma. ¿Realmente ustedes creen que la incidencia del dolor en la cara anterior del muslo tiene que ver con el diseño del tallo, con la anatomía del tallo, o tiene más que ver con una mala unión, desarrollo de una unión fibrosa, micromovimientos, y esa es la causa del dolor y también eso justificaría los cambios en el centellograma? La pregunta es buena y yo no creo que nadie te la pueda contestar con certeza. Que el centellograma sea positivo significa que está transmitiendo más carga a distal. Y que esté transmitiendo más carga distal puede ser porque haya tenido un problema en la osteointegración y tenga una unión fibrosa. Eso cuando el movimiento es micromovimiento, cuando no hay movimiento, no tiene signos secundarios, tarda bastante más tiempo. Como viste, esa radiografía no tiene subsidencias, no tiene radiolucencias periprotésicas, no tiene nada que haga sospechar que está floja. Lo cierto está que hay algunos diseños que propenden más a ese dolor en la cara anterior. Hay algunos diseños que propenden más a tener esa hipercaptación distal o esa transferencia distal. Sí, yo te voy a agregar una cosa. Sí, a veces estos tallos, algunos van colocados muy en varo, y cuando tocan la cara lateral producen una irritación endóstica con un dolor hasta que todo esto, digamos, se adapte o el hueso se adapte a la nueva carga que está produciendo la prótesis. Y muchas veces en esos lugares también hay una hipercaptación
del centellorama, y en algunos casos se ha pensado hasta fracturas producidas por esto, que en realidad es una readaptación del hueso, ¿no? Pero bueno, creo que eso pasa a veces. Yo te quería hacer una pregunta, Fede. ¿Vos qué criterio ponés, hasta qué edad ponés un tallo corto y a partir de qué edad pasás a un tallo estándar? Sí, me parece que el corte en la elección de la indicación no está en la edad, Gonzalo. Me parece que hoy nosotros los viejos de 60 tenemos una vida muy activa, con una calidad ósea muy buena, así que me parece que el corte no está en la edad. El criterio general que se usa es el mismo que se usaba para las prótesis de superficie. Entonces, generalmente la mayoría habla de colocar estos tallos en pacientes menores de 50 o alrededor de los 50. Yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que las indicaciones se pueden ampliar, sobre todo los tallos, los tallos cortos, que no respetan el trocánter mayor, que se colocan con técnica normal y que está visto que rellenan la metáfisis y que la transmisión de carga es muy buena. Así que yo creo que ahí se puede hacer un poquito, se puede ampliar. Hay series que han evaluado pacientes de más de 70 inclusive, y con buenos resultados. Pero bueno, el criterio sería usar estos tallos en los mismos pacientes que hubieras usado los tallos, las prótesis de superficie, de recubrimiento, ¿no? Sí, viste que hay un trabajo que salió publicado en Acaro de fémures DOR-C. ¿Vos estás de acuerdo que estos tallos pueden andar bien en los DOR-C o los usarías en los dos DOR-A o DOR-B? El trabajo que dices es el de Nicolás, Sí, por eso. Es medio por eso, sí, controversial, ¿no? Es controversial, a ellos les fue, según refieren, les fue muy bien. La realidad que el diseño, sobre todo hablando del DOR-C, el diseño es muy amplio, es muy vasto, y si vos ves cómo crecen, después lo vamos a ver cuando veamos el teaser, cómo van aumentando, rellenan perfectamente la metáfisis. Yo creo que en un DOR-C elegiría un tipo 4, que es un tallo de curva medial que se apoya muy bien en el cálcar, que rellena muy bien la metáfisis. Sería bastante más prudente con los cervicometafisarios, que son en los que han tenido problemas, los que ha referido el hospital italiano, que han tenido los tallos, ellos lo refieren con DOR-A, ¿no? Pero sería más prudente, sobre todo porque la fijación me dejaría dudas, pero creo que si tengo que poner en un DOR-C, elegiría un 4, y no como ellos que lo pusieron en un tipo 2, ¿no? ¿Para vos queda algún criterio todavía de usar la indicación de cerámica sobre cerámica de articulación o tu gol estándar es cerámica polietileno o metal polietileno? No, para mí sigue quedando un pequeño espacio para pacientes de cerámica, estamos operando pacientes cada vez más jóvenes, Gonzalo, y a vos te ha pasado operar pacientes de 20, de 30, y me parece que esos pacientes se lo merecen. Sea hombre o mujer, es indistinto, por la actividad que haga, digamos, ¿no? Y bueno, la actividad o la densidad mineral es todo un tema, ahí podemos, o el peso del paciente también podemos hablar, es todo un tema, y la actividad, pero bueno, a mí me parece que un paciente joven, evaluando bien las cosas, se lo merece. Bueno, tengo un mensaje de Fernando, pero que está intentando entrar y no puede entrar. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer entrar. No sé si hay alguna otra pregunta, alguno por chat, ¿quiero hacer alguna pregunta? No veo preguntas. Yo, Gonzalo, levanté la mano. No, volviendo al trabajo que comentaron de Restrepo recién, Federico dice, si tuviese que elegir, trataría de ir con un tallo tipo 4. La pregunta es, básicamente, si tuvieses el implante que quieras, ¿irías con un tallo reducido o pondrías un tallo estándar? Esa es una. Y segundo, y a colación de algo que discutimos con Federico hace un tiempo,
¿qué haces con los payet? Porque también tuvimos una charla hace un tiempo por un paciente tuyo, donde alguien te sugería la utilización de tallos segmentados y demás. Entonces me gustaría, digamos, tu opinión al respecto. Me parece que en ese caso sí es una buena indicación la utilización de tallos cortos. Sí, si yo tengo la posibilidad de elegir en un C, y el paciente es un paciente joven y cuyo estado biológico lo merece, sí le pondría un tallo reducido. Si el paciente tiene edad, y me refiero más de 60, 65, para un tallo estándar, voy con un tallo estándar sin ningún problema. Y en cuanto al payet, con Juan vimos un caso, discutimos un caso que con un descese característico, con su deformidad característica en el fémur, con el varo, ese fémur curvo que produce el payet, y perfectamente la idea, lo hablamos inclusive como indicación, a mí me parece que era una indicación absoluta de un tallo reducido. Poner un tallo estándar exponía a la falsa vía o eventual osteotomía, porque no entraba. Bueno, no sé si hay más preguntas del auditorio. Si quieren pueden preguntar por chat y las leemos. ¿No hay manera de que entre Fernando? Está tratando ahí las chicas de hacerlo entrar. Ah. Bueno, Gonzalo, fíjate que ahí por chat están entrando algunas preguntas. Sí, ahí estoy mirando, pero no lo entiendo bien. ¿La conservación de estos tallos se traduce en mejores resultados para revisión? Esa es la pregunta. Todos coinciden en que la revisión de estos tallos es mucho más sencilla, inclusive los que han tenido que hacer revisiones tempranas por complicaciones como fracturas periprotésicas, etcétera, refieren que hacerla fue mucho más fácil. Sí, bueno, mismo el nombre de esta prótesis es Preserve, que preserva estocosio, o sea, nada más que se agarra en la zona proximal, y es una prótesis más corta para sacar y más fácil para cambiar, digamos, ¿no? Pero bueno. Y también lo que tiene menor índice es de fracturas periprotésicas, porque le dejan más elasticidad al resto del fémur, y eso hay menor riesgo, digamos, índice de fracturas. Eso lo escribieron con otro tipo de prótesis, también un tallo corto, y bueno, me parece que es algo bueno a tener en cuenta, ¿no? ¿Algo a tener en cuenta para manejar la longitud del miembro? Para los tallos de conservación de cuello no tienen problema. De hecho, el trabajo que habla de la restitución mejor del offset con los tallos cortos que con los estándar hace especial mención a eso. Porque la osteotomía es subcapital. No, la verdad que si vos haces la planificación, la verdad que el problema no tiene que ver con la longitud. El resto de los tallos, y sobre todo los 4 que son exactamente con la misma técnica que el estándar, la planificación para la longitud es exactamente la misma, ¿no? Incluso para la restitución del offset, la planificación, tener en cuenta el centro de rotación, el offset, la altura de la localización del trocánter del menor, la imagen en lágrima, bueno, lo que hacemos siempre. Acá Fede pregunta el doctor Hernán Marrechina, ¿qué vía recomiendan para la mejor colocación? ¿Hay alguna preferencia? Eso me parece que es como para cualquier prótesis, la que mejor te salga o la que más acostumbrada estés. Estos tallos, muchos dicen que favorece la mini vía anterior, les es mucho más fácil hacerlo por un mini abordaje anterior, porque sabemos que manejar la vía anterior con el instrumental estándar es bastante más complejo. Yo hago posterior lateral o posterior pura y hago el mismo abordaje para un tallo estándar que para esto, no hay mucha diferencia. Así que me parece que no hay una recomendación, siempre es la que mejor uno maneje. No sé vos, Gonzalo, ¿qué opinás? No, yo estoy de acuerdo. He visto que la hacen por la vía anterior, la nueva, esta que está ahora en boga,
y la hacen muy bien, pero necesitas obviamente la mesa adecuada y el instrumental adecuado. Yo la hago todas por vía posterolateral, con reparación de todos los pelos y rotadores, y la verdad que no tuve ningún problema, ¿no? Lo que sí, bueno, es más compleja la técnica con los tallos del tipo 2B, en el cual uno tiene que ir a dejar un poco más de cuello, y eso a veces dificulta un poco más el trabajo acetabular. Pero por eso yo creo que con la vía posterolateral yo me manejo bien y con eso estoy cómodo, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Sí, claro. Fede, vi que en casi todas las prótesis que mostraste tuviste que poner anclaje secundario con tornillos, pero en la del deportista que es colega nuestro, no. ¿Fue por algo, una razón especial, por la calidad de estos óseos? No. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, mira, la realidad es que en todos los demás que viste son casos muy viejos. Y ese cotilo era el cotilo anterior de ese modelo. El nuevo se llama Plasmafit, el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Y que poner los tornillos era sencillo, yo estoy muy acostumbrado a poner tornillos, lo ponía. En el nuevo, en el Plasmafit, que es más finito, es más moderno, el nuevo cotilo, es más finito y más moderno, está bárbaro, pero los tornillos le han cambiado el orificio para el destornillador, es mucho más complejo. Y la verdad, con el nuevo cotilo se me complica, así que generalmente no le pongo tornillos. Si me preguntás, vos sabés que se puede o no, en eso no hay consenso. Así que de ese modelo, cuando uso ese modelo, el nuevo cotilo no le pongo tornillos, pero es por eso nada más. ¿Y el posoperatorio es el apoyo inmediato? Sí, al otro día. Sí. Perfecto. Cuando estaba andando en la bicicleta fija, llevaba 15 días de posoperado ese paciente. Bárbaro. Sí, acá preguntan que no ha colocado ninguna prótesis aún de este tipo, pero se cuestiona si no ha tenido alguna fractura intraoperatoria en el cuello. ¿Querés contestar vos eso, Fe? Si yo no puedo referir fracturas, no las tuve. Sí he visto, pero de colegas, pero yo no tuve fracturas de cuello. Nunca revisé ningún tallo corto todavía. Sí, como hay diferentes tipos de tallos cortos, están las que son las cérvico-metafisarias, o sea que respetan el cuello, esas son las que tienen más riesgo de que tengas una fractura de cuello. Las otras, las tipo 4, como mostró Fede, son las que son las convencionales, pero son tallos más cortos. En esas tipos, las que dejan el cuello, uno de los riesgos principales es que a uno le da miedo que se produzca la fractura del cuello, y el error más común es que ponga un tallo capaz un punto menos que el que correspondería, y después hay un hundimiento, una subsidencia, cuando, bueno, en realidad uno tiene que ir con mucho cuidado e ir a colocar el tallo que corresponde al diámetro a ese cuello, ¿no? Después preguntan... Perdón. El otro detalle técnico que en esos que conservan el cuello, uno está acostumbrado a entrar en la medular femoral pegándose al trocánter mayor en dirección, y en esto es totalmente distinto, porque marcás un cuadrante en el cuello, entras exactamente en el medio y con mucha delicadeza palpás la cortical externa para que por ahí se deslice, patine, como entre comillas, la raspa. Es decir, técnicamente es diferente. Si uno hace algún gesto abrupto o el iniciador lo pone con impacción a martillo, por ejemplo, es muy probable que le hagas una falsadilla. Yo creo que si nunca hicieron ninguna de estas, lo mejor es empezar con el tipo de prótesis que está promocionando la empresa Cromed, que son los tallos cortos, que son la prótesis estándar más corta, que digamos no tiene que uno que dejar el tanto cuello, que es cuando uno tiene más miedos que con los otros prótesis, ¿no? Después cuando ya empieza a tener uno más confianza, se puede animar a hacer las otras, ¿no? El límite de peso para tallo corto. ¿Qué pensás vos, Fede?
Yo te voy a decir lo que pienso en particular, y no es el límite de peso, sino la calidad del hueso, sino el trofismo óseo. Y si uno tuviera duda, podría hasta hacer una absorciometría para definir si lo va a poner o no. Hay algunos trabajos, hubo en algún momento trabajos publicados en que evaluaban el índice de masa corporal para la indicación, y de hecho hubo planteos. Yo tengo pacientes operados con índice de masa corporal altísimo, y la verdad ya con años de evolución, y nunca he tenido problemas. Así que a mí me parece que el peso es una contraindicación relativa. Sí, me parece que hay que ser mucho más atentos en cuanto a la calidad del hueso si uno la quiere indicar. Y aparte, convengamos que para indicar un tallo corto en un gran sobrepeso, también hay que justificar el por qué le vamos a poner un tallo corto en ese gran sobrepeso, qué actividad tiene, qué edad tiene, qué sé yo. No solo es decir, es un gordo. Ahora, si es un gordísimo de 25 años y sabemos que va a tener por lo menos una sobrevida larga, bueno, yo lo evaluaría. Y el sobrepeso no es contraindicación per se. Sí, yo la verdad no leí trabajo sobre índice de masa corporal elevado y tallos cortos, pero bueno, supuestamente yo capaz usaría más un tallo corto de tipo 4 que de tipo 2, ¿no? Más con los gordos, que va a ser muy dificultoso hasta la cirugía. ¿Cabezas 32 o 36? ¿Cuál es su preferencia? Esta pregunta que te han hecho. La misma que para tallos estándar, no depende del diámetro de la cabeza, no depende del tallo que vaya a utilizar. Y eso tiene que ver con el diámetro, con el cotilo que le haya puesto, obviamente, con la interfase y con la actividad del paciente, etc. Pero es el mismo criterio que usamos para un tallo estándar. Perfecto. Y esta me parece que está bien, es buena pregunta. Si se realiza densitometría del cuello del fémur en caso de osteopenia leve para tomar una decisión. Calculo para los tallos en los cuales son los cérvico-metafisarios, ¿no? Sí. Yo no lo he hecho nunca. Algunos lo sugieren, obviamente en mujeres y menores o con antecedentes de menopausia precoz, menores de 50 años. Yo no lo he hecho nunca, no sé si confiaría mucho en una densitometría en este medio. Me parece que si tengo duda como para justificar hacerle un estudio para colocar una prótesis, voy a un tallo estándar con el cual sé que tengo muy buenos resultados. Bueno, seguimos con los casos, ¿te parece? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer. Seguimos con los casos y después... Acá está justo Fernando, que quiere comentar algo. Sobre fracturas en prótesis de fijación cérvico-metafisaria. A ver si le damos a Fernando el audio. ¿Se escucha ahí? Ahí te escuchamos. ¿Qué haces, Hola. Hola, Gonza. Hola, Fede. ¿Qué haces? Bien, bien. Estoy en una cosa dual con un entrenamiento de los chicos, así que es medio quilombo. Bueno, escuchá, mirá. En prótesis de fijación más cervical, no como bien dijo Gonza, que esta es una prótesis más corta, pero con fijación metafisaria, es muy frecuente la fractura del cuello. Yo tuve varias, diría 5 o 6 por lo menos. La primera la fijé con una lazada de alambre y no hubo problema, pero después conversando con otros cirujanos con mucha experiencia, lo que haces es retirarla un poquito, la volvés a colocar el mismo tamaño y lo único que se hace es diferir la carga por 6 semanas, o sea, te das carga parcial y solo en una tuve subsidencia porque el paciente no respetó el tema de la carga, se paró inmediato, se olvidó y se paró sobre la prótesis y se hundió 1 centímetro más o menos, 1 centímetro, centímetro y medio, y quedó con la prótesis así y se estabilizó en esa posición con osteointegración y sigue hace 3 años de esto, o 4, y anda perfecto, con un poquito más cortada la pierna, ¿no? Pero normalmente vos la retirás, la volvés a colocar, digamos, un poquitito antes de que se abra
se hace una fisura, no es que estalla el cuello. Por eso un tip muy importante es que estas prótesis hay que introducirlas con el peso del martillo nada más, no golpeando, sino dejar que el martillo golpee por su propio peso nomás. Eso te evita mucho que tengas ese riesgo, pero es bastante frecuente. No es el caso, como bien dijo Fede, de este tipo de diseño que, como vos tenés que comer un poquito el lomo para poder entrar, la presión que se hace sobre ese anillo es bastante menor. Porque la fisura esa del cálcar se produce, o siempre es en el cálcar, ¿no? Se produce porque es un anillo cerrado así, ¿sí? Y estas prótesis de fijación más cervical hacen mucha presión en ese lugar. Y si uno se entusiasma para tratar de hacerla bajar, sucede eso. Pero cuando te sucede, lo que haces es retirarla un poquito, dejarla sentar sin que se abra el trazo, y 6 semanas de descarga, o carga parcial, camina apoyando el pie las primeras 3 semanas, toe touch, como se dice, o apoya el pie sin el peso del cuerpo, y las otras 3, 50%, y no hay ningún problema. Eso era el comentario sobre las fisuras o fracturas. Igual hay una diferencia entre las que identificás intraoperatoriamente y las que pasan inadvertidas y la ves en la radiografía, ¿no? O la ves cuando empieza la subsidencia a medida que empieza a caminar. ¿Qué haces? Sí, no me ha pasado, por suerte. Uno está muy, muy atento. Yo me sumé un poquito más tarde. Las 3 cosas que tenés que tener cuidado son la falsa vía, ¿no? Sí, ya hablamos. La fractura intra y la fractura post. Entonces uno está muy atento a eso. Y sobre todo si vos venís golpeando y la prótesis no va, y de golpe bajó, asegurate de que tiene una fractura sin desplazamiento. No he tenido fracturas que se manifestaran post y no las viera intra, ¿no? Pero tuve varias, tuve 6 tranquilamente. Consejo, entrar con un tallo estándar siempre de backup, ¿no? Entiendo Claro. Sí, igual hay una situación con el diseño que no es tan ancho. Estos diseños ocupan mucho más de volumen antero-posterior, ¿no es cierto? Y si vos haces, por ejemplo, una falsa vía, la falsa vía se produce entre el lomo, el trocánter y la diáfisis. Pero bueno, pero más fuerte, ¿no? Eso no es más un problema. Y el tema de la fractura que decía, en todos los casos que yo he tenido, que fueron varios, dije 6 al menos, si la volvés a sentar y le pedís al paciente que no cargue, no tenés problema. Y aún así, con este caso que les contaba, del paciente que cargó y se le hundió, se hunde y se vuelve a estabilizar. No representó un problema. Y sin la sala. Yo quiero agregar una cosita. Como una cosa es importante cuando uno nota el crack, es ver bien hasta dónde llega ese crack, que si es solamente el cálcar o pasa por debajo también del trocánter menor, porque ahí cambia un poquito la cosa, porque a veces pones la lazada y el trazo seguía más hasta la parte, digamos, metafisaria o diafisaria, y ahí está complicada la cosa, por más que le pongas eso, después se rompe. Yo creo que si uno tiene esa duda, hay que meter el intensificador de imágenes y quedarse tranquilo, rotar un poco la cadera y ver si se abre más o no. Si nada más es eso, la lazada de alambre es lo ideal. Y después quiero también, otra cosa que también quería agregarte, que a veces uno le quiere dar un poco más de anteversión al fémur y la raspa no está siguiendo la anatomía del cuello, sino que entra a medida oblicua, y ahí es cuando a veces también se produce ese crack. Eso también es importante ver bien cómo uno entra con la prótesis. No sé si querés agregar algo. Sí, el tema es así. Como te decía, este es un patrón de fractura. Enfocarse en que estás en otro tipo de diseño muy distinto a diseños de fijación metafisaria y diafisaria, ¿no? Entonces, esa fractura se produce en un área que está alta respecto al trocánter menor, porque la presión la hace ahí, no la hace abajo. Entonces, la realidad es que de todos los trazos que yo tuve, ninguno pasó ni cerca del trocánter menor.
no pasan, porque justamente la presión se produce en el anillo cervical y no en la zona metafisaria. Salvo que, bueno, es con un entusiasmo fabuloso y le pegue como Thor y entonces explota el fémur. Y para el otro que te iba a decir, bueno, no sé. No, el identificador de imágenes, si usaste o sí, o usás o no en estos casos, a veces, si tenés dudas o no. No, porque como te conté, el trazo lo ves y ves que se termina ahí. Lo tenés a la vista porque es fácil de identificar, está en el cuello que lo tenés. Sí, lo ves ahí, David. Sí. Juan, levantó la mano, Juan Koch. ¿Querés preguntar algo, Juan? No, solamente una acotación a lo que estaba diciendo Fernando. Me parece que es fundamental el tip de usar solamente el peso del martillo, pero también en el sentido en el que se pegue, porque si estamos pegando para que el tallo baje y no se introduzca en el cuello, las chances de que ese anillo que él describió muy bien al principio se fracturen son muchísimo más grandes. Entonces, siguiendo lo que dijo Federico, la forma de ingresar la raspa, dónde marcar el cuadrante, entrar con el centro, apuntar a la cortical, esperar que se apoye, y después cuando vamos a impactar el tallo, hacer la impactación en el mismo sentido, digo, tomando en cuenta todos esos recaudos y manejando solamente el peso al martillo y no pegándole, me parece que las posibilidades de provocar una fractura intraoperatoria disminuyen muchísimo. Igual, sí, recordé lo otro, lo que te quería decir. Lo otro es que cuando uno piensa en tallos de fijación alta, cervical, vos cuando ponés un tallo normal lo orientás en forma rotatoria para darle anteversión. En los tallos que conservan el cuello, vos entrás en realidad ya con la anteversión del cuello. Por eso se van con la punta del tallo a tocar la zona de la cortical que está vecina al trocánter menor. Entonces, esa es una orientación, digamos que distinto al eje que uno le tiene que dar por rotación de anteversión a un tallo de fijación metáfiso-diafisaria, entra en ese sentido, ¿no es cierto? Vos ya estás entrando con la anteversión nativa del cuello, ¿no? Y no hay que forzarla. No hay que forzarla, es la versión que te da el cuello, estás trabajando. Claro, exacto, la versión, exacto, sí. Igual, insisto que estamos hablando de los de fijación cervical, los tallos 1 y 2. Como vos decís, Fede, en este diseño es mucho más raro que tengas ese tipo de patrón de fractura. Y si lo tenés es probable que pase lo que dijo Gonza, que sea una fractura que pueda involucrar al trocánter menor. Sí. Bueno, ¿seguimos con los casos? ¿Les parece? Sí, son las 7. Bueno, vamos a parar. Bueno, vamos a ir por el primer caso. Esta es una mujer de 49 años con antecedente de displasia del desarrollo de su cadera izquierda. Tuvo una osteotomía de Chiari hacía 25 años y consulta por dolor en su cadera izquierda y limitación de la marcha. Y presenta un acortamiento de 2 centímetros en su pierna izquierda, ¿no? Este es el caso. Bueno. ¿Quieren alguno acotar algo con respecto a este tipo de radiografía, con los casos de displasia? ¿Qué es lo que se ven habitualmente? ¿Cosas a tener en cuenta? ¿Fer? Yo te quería hacer una pregunta. Mucho cuidado, porque esto se comporta... ¿A mí me decías? Sí, pero ahí justo había una persona que quería hacer una pregunta. Dale. Villalba, creo que era. Escuchamos. En la planificación preoperatoria para este tipo de casos, ¿hacen tomografía computada? Bueno, ahora lo vamos a ver. No, yo te decía que tenés que tener cuidado que esto se comporta como un dorá, ¿no? Exactamente. La zona, bueno, ahí no te lo puedo marcar, la zona vecina al trocante es una zona de conflicto para estos tallos, hay que tener muchísimo cuidado. Está bien. Y decime una cosa, ¿qué tipo de tallo usarías en estos casos? ¿Un tallo estándar? ¿Un tallo corto? ¿Qué es lo que? 49 años. A mí me preguntaba, Gonza.
Sí, bueno, empezamos, pero entonces si no vamos con Fede, a ver qué dice. Sí, yo me animaría con un tallo corto, ningún problema. Con alguna precaución, que es que los tallos cervicales, más que nada, que es el que pondría acá, generalmente los tendés a poner en varo. Este es el caso en que no lo tenés que poner tan en varo, lo tenés que poner más, primero por el ángulo del cuello y segundo por cómo está dispuesto la zona donde se inicia la diáfisis, ¿no? Pero sí, yo me animo a un tallo corto acá. ¿Vos, ¿Qué tipo? Yo también elegiría un tallo corto, de hecho he mostrado casos con fémur bastante parecido secuelar de displasia. Yo creo que acá, como decía Fer, es cuello valgo, orienta el tallo, te marca el recorrido del tallo. Si usas un tallo que conserve el cuello, va a mandar, así que ahí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. En el meta, por ejemplo, acá es típico que no se apoya en la cortical externa, ¿no, Fernando? Son los que quedan feos para la radiografía. Y creo que al cotilo, para ponerlo en el palio cotilo, no sé si no le debería hacer una aumentación arriba, ¿no? Una techoplastia. Pero bueno, hablando del tallo, sí elegiría un tallo corto y probablemente por el tipo de fémur un 2B. Bueno, acá en realidad lo que yo me pasó cuando planifiqué es que es una coxa brevis, o sea, un cuello muy corto comparado con el otro lado, y las prótesis de fijación cervicales, me pasaba lo que vos decís, había que poner muy valga, y el tallo más chico era grande. O sea que ahí estábamos medio complicados. Ahora vamos a ver igualmente también el otro problema que vemos, es el acetábulo. Por el acetábulo, en esta imagen así, parecería que es un acetábulo medio continente, puedo dejar el cotil un poco más alto, pero una cosa que hay que tener en cuenta en las displasias es el stock óseo o la pared anterior del acetábulo, ¿no? Que a veces falta. Entonces, viendo con estas imágenes, mucho no me podía orientar, pero hice lo que dijo ahí el colega, le pedí la tomografía también para poder evaluar bien todo. Y vemos que en esta, principalmente la de acá abajo, fíjese cómo falta también algo de cobertura en la pared anterior, ¿no? Y bueno, lo que vemos también es un cotilo muy amplio, muy oblongo, que también es complicado, y ahí es lo que dijo Fede, o dejas el centro de rotación más alto, o si vas al palio cotilo, capaz de usar algún suplemento, o mismo la cabeza como un gato. No sé si quieren agregar algo con respecto al acetábulo. No, de acuerdo. Che, Gonza, hola. Sí. ¿Cómo andan, chicos? El Vasquito, ¿cómo están? Prende la luz, hola. oscuro. ¿Qué hacen, muchachos? Escuchame una cosa, lo que nosotros hemos visto, viste, con la experiencia de las osteotomías, sí. En general estos cotilos por ahí tienen cierta... ¿Se escucha así? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Tienen cierta retroversión y estas caderas tienden a hacer un impeachment anterior, a pesar que en la tomografía a veces ese defecto anterior, en la parte supracetabular, en general tenés que ir a buscar bien que no tengas sobrehuesos, sobre todo en la parte anterosuperior, porque si no te queda una cadera bastante inestable. Y la tendencia, ves que en el corte del medio de la tomografía se ve como que el cotilo está algo retroverso. Entonces eso es lo que tenés que ir a buscar, el impeachment anterosuperior para no generar una inestabilidad posterior a la colocación del cotilo. Perfecto. Y otra pregunta más, ¿iría con un cotilo estándar o un cotilo de metal trabecular por el poco contacto eso que puede llegar a encontrarse? El tema es lo que se dijo, ¿sí? Vos tenés o un déficit externo que en general no supera el 20%, entonces no tenés problema de tener que ir con un sustituto metálico. Pero sí, obviamente, si puedo contar con un cotilo de mayor coeficiente de fricción, no lo dudaría. O pongo un tritanium o pongo un tantalum, pero sí, obvio. Perfecto. Fede o Fer o Juan, yo iría con metal trabecular, sí. Sí, el sistema me lo permite, ¿no? Sí, chicos, perdón, que entré ahí justito cuando estaban discutiendo el fémur.
más que por ahí una prótesis corta, en estos casos a mí me gustan más las prótesis cónicas, ¿sí? Cónicas cortas. Por ahí evitás todo el problema del varo o algo, centralizás en el canal, tenés un control rotacional. El Wagner. Perdón, hola. El Wagner cortito, decís vos, el Wagner de displasia. Sí, el Wagner cónico. Conus, llamalo como quieras, pero sí, una prótesis cónica corta proximal. Y no me complico más, porque siempre estas caderas tienen una deformidad en el cuello, viste que es un cuello corto, un cuello por ahí ancho. Entonces las prótesis estas de fijación más metafisaria a veces es complicado. Entonces yo optaría por un tallo cónico, corto, obviamente. Bueno, Juan, ¿vos querías hablar? No sé si no, coincido con lo que dijo Arrondo recién del tipo de cotilo, y quizás sí yo iría, porque no hablé cuando estaban discutiendo el tallo, yo iría con un tallo corto, pero un tallo reducido, un tipo 3, un tipo 4. Me parece que con la estrechez que tiene en la parte baja del istmo, puedo rellenar bien la metáfisis proximal, creo que eso no tendría problema. Sí, no usaría ninguno de los que sean de fijación cervical. Bueno. Este caso es un caso que operé con otro colega que le pidió todos los estudios y le pidió también esto. No sé si ustedes están de acuerdo en estos casos así medios complejos, si se puede, si lo cubre la prepaga, pedir la reconstrucción plástica 3D como para planificar bien una cirugía primaria, ¿no? ¿Pero con el cotilo 3D o...? No, para ver cómo es anatómicamente con el plástico, el cotilo, antes de meterse en la cirugía, ¿no? Porque si tenés recursos, a mí el cotilo 3D me encanta para estas cosas, ¿eh? Te olvidás de todos los quilombos. Para primario. Sí, te olvidás de todos los problemas. No, seguro. Yo para reconstrucción lo entiendo más, pero para primario no lo pensé nunca. Sí, te escucho, José. Gonza, perdón. ¿Y pedís esta impresión 3D y solamente para verlo? ¿Es un tema de visión o qué? Exactamente, yo no lo pedí, te dije, lo tenía con otro médico a este paciente y él lo había pedido todo, ¿no? Él dijo, ahora lo voy a pedir para ver bien, a ver si nos damos cuenta de cómo está el acetábulo realmente o no. Entonces, bueno, no me pareció tan descabellado, uno se da un poco cuenta, un poco mejor, los defectos acetabulares que puedas tener, lo que acaba de decir también José, de ahí arriba antero superior, si tienes esa de sobrehueso que puede hacerte inestabilidad. Creo que también te orienta un poquito más con la reconstrucción, ¿no? No sé qué opinan los demás. A mí sí lo pueden pedir, ¿no? Digamos, ¿no? Que no te lo haga por problema de la obra social. Sí. No sé si se lo pediría, me parece perfecto, si la TAC, pero me parece... No, está bárbaro, pero me parece que es sobrecargar... me parece que es sobrecargar y no sé si me es imprescindible. Quizá en una displasia alta, en un crop 3 o 4, quizás sí, pero me parece que en esta me parece un exceso. Bueno, pues... Y vos a este cotilo, Fernando, porque me llamó la atención, le pondrías un 3D primario y se te va el problema, se te termina el problema, lo ubicás abajo en el centro de rotación, en el patio de cotilo, y que te lo ponga un tipo que te lo dé y vos lo ponés y terminó. Claro, sí, ¿por qué no? No, está bien, está bien. La limitante ahí son los costos, ¿no? Los costos nada más, pero bueno... Bueno, ponerle tantalio también implicaría un costo elevado. Claro, exacto. Sí. Los cotilos de tantalio no son baratos. No, uno cree que hay una diferencia sideral entre un 3D y un cotilo de metal trabecular con una cuña, y no, te sorprendes que con algunas marcas no, vale lo mismo. No, porque creo hay 3D que son nacionales y los metales trabecular con la cuña son importados, y creo que ahora ahí se equipararon un poco los precios, ¿no? Sí. José, ¿querés opinar algo? ¿Vasco? No, el tema cotilos 3D, acuérdense que uno tiene que hacer la cimentación del liner en el metálico. Y más allá de que todos los trabajos hablan... Sí. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. Mal audio. Y más allá de que todos los trabajos dicen que la sobrevida
esos polietilenos cementados son los mismos. Y el paciente joven, yo preferiría usar un cotilo convencional con coeficiente mayor, obviamente. Bueno, yo acá hice la planificación. Acá vemos que con un cotilo 50 y medializándolo y dejándolo un poquitito más alto, tendría una mejor cobertura. Fui con un cotilo de metal trabecular. Y acá hice la planificación con un tallo corto, que es la presa, justo la que estamos ahora viendo. Y lo que notamos es que la cadera sana, digamos, la prótesis entra bien sobre su eje, si el eje del fémur, pero la otra hay que colocarlo sí o sí en valgo, que esto también le quiero mostrar que es el tallo más chico de esta marca, y la otra, la que teníamos de la competencia, digamos, era imposible que entre. O sea que el único tallo que podía poner, y poniendo el centro, digamos, de rotación femoral, que acá lo vemos, ya justo ahí, es bien en valgo y con el offset más corto que podamos conseguir, ¿no? Entonces fui con este tipo de prótesis. No sé si, bueno, ahora voy a mostrar después el resultado final. Y no hizo falta. El cotilo de metal trabecular era un cotilo 48 al final. Dejó un poquito alto el centro de rotación, que era lo que habíamos planteado también como una de las opciones, y el cuello lo puse un poquito más largo, y eso hizo que se equipararan las longitudes. Perdóname, ¿el cotilo qué diámetro? 48. 48. Cabeza 28 creo que puse. No, me parece que hiciste perfectamente lo que habías planificado, ¿no? Exacto, si vos mirás, después vas a ver que más o menos coincide todo, ¿no? ¿Algún comentario? Y como decíamos, el tallo es de los que queda feos, pero porque te lo manda. Exacto, es una coxa valga, entonces la prótesis la tuve que poner en valgo para que pueda entrar bien y respetar la anatomía del fémur, ¿no? Sí, sí. Y recuperamos también la longitud del miembro. Bueno, vamos al segundo caso. Mujer, 52 años de edad, antecedente es una doctora. Antecedente de osteotomía varizante subtrocantérica del fémur derecho, tratamiento sintomático de su artrosis en ese momento de su cadera, que me llamó mucho la atención que alguien le haga una indicación de una osteotomía varizante, pero se le hizo un conocido. Después la paciente me vino a ver a mí con dolor por la fricción que le producía al haber aumentado el offset de su cadera por haber hecho el varizante, le hacía fricción la osteosíntesis sobre la fascia alta y fusitis trocantérica y le tuve que retirar la osteosíntesis. Y en el 2011 ya empezó a consultar nuevamente, pero por progresión de su artrosis. Y ahora consulta por dolor en la cadera derecha que le limita la marcha. Entonces ahora tenemos este caso. Patricio Saloña, ¿querés opinar? Mira, yo no tengo experiencia en tallos cortos, honestamente. ¿Qué lo hubieras hecho vos si no hubieras un tallo corto? No, yo creo que hubiese ido con un tallo no cementado estándar. Pasa que tenés que entrar muy, muy sobre la punta del trocánter, ¿no? ¿Y vos creés que se banca ese trocánter, ese fresado para no irte a la falsa vía, Pato? Tendría que, sí. No. Termina en paro. Ahí, ¿no? Si entras, como entrás con una prótesis convencional, te va a quedar en varo y no sé si te va a entrar o vas a llenar el canal bien con una prótesis estándar, ¿no? Sí. Ahí está la línea amarilla, es donde se hizo la osteotomía varizante, ¿no? No sé, Ese es un desafío, Gonza, en la planificación, porque pasar la osteotomía no es fácil. No, por eso digo. Si vos me decís a mí, yo ahí voy con una mini hip. Para mí está dibujadita para una mini hip.
¿Eh? O sea, irías con una Sí, cérvico, irías con El una problema, ¿se puede cérvico pegar de vuelta? tapicería. Sí, claro que sí. evaluaría bien el diámetro del cuello, ¿no? Es grande, es un cuello grande, ¿eh? Sí, pero habitualmente Usa- después de una osteotomía tiene un hueso denso, muy denso, que no necesitas tocar tanto las corticales. Perfecto. José, te escucho. Sí, no, acá lo que nos sabe es que alrededor de ello, en el caso que vos mencionaste, un DCS, el bulón cefálico, o si se pone una placa Müller de 90 grados, lo que se genera en toda esa zona donde fue el implante es como fuese un pedestal duro, ¿sí? Con lo cual, entrar en el cancha genera una dificultad y una posibilidad de aumentar de hacer una vía. Esta paciente es que vos tenés que ir de aumento hacia que línea media del cuerpo. Lo que dijiste vos, que la paciente es sintomática, troctérico por motivo, cómo aumentó, ¿sí?, la distancia de la línea media al eje afisario. Sí, probablemente iría a una trocantérica y colocaría una prótesis más tratando de reproducir la anatomía de la paciente, que del otro lado es bastante normal, tendiendo al valgo. Fíjense la diferencia que hay entre la diáfisis y la zona isquiática. Entonces yo intentaría ir a reconstruir la anatomía más que pensar en el que puedo meter en ese fémur. Está bien, es válido. Sí, igualmente también, si, bueno, o medializás un poco más el acetábulo, bueno, sin violarla, capaz recuperás también un poco el offset original. Pero no, es válido lo tuyo también. Pero pasa que, bueno, tendrías que ir rehacer la osteotomía y meterte en un problema también, ¿no? No, lo que haces es, porque lo que tienes usado el trocánter mayor sobre la diáfisis femoral. Entonces vos haces una osteotomía no convencional, pero le tendrías que agregar, sí, una osteotomía corta del trocánter. Implante en posición y insertar el trocánter. Si vos querés ir a recuperar la anatomía. Obviamente, todo tiene pro y contra, ¿sí? Hacer una anatomía del trocánter, podés empezar con las complicaciones de pseudoartrosis, de dolor en la zona tropical por la misma osteotomía. Mi duda, si recuperar la anatomía normal de la paciente o ir con una prótesis que va a quedar colocada en varo y te va a seguir en distancia aumentada seguramente. Vasco. Son más dudas que respuestas. Vasco, se me entrecortó mucho. Sí, se corta no sé mucho. Si a todos. Sí, no escuché casi nada, muy difícil. Pero me pareció entender que vos proponías, o con ciertas dudas, pero proponías un tallo estándar con osteotomía del trocánter, como para permitir entrar centrado en una diáfisis, sobre todo teniendo en cuenta que la zona de la osteotomía se comporta como un pedestal duro y que tiende a la falsa vía. Exacto. Igual lo pensás teniendo la opción. Yo creo que con una prótesis de fijación cervical de tipo 2, de cervico-metafisaria de tipo 2, Fer dijo una mini hip, pero bueno, yo creo que hay varias que me permiten más o menos lo mismo. Me evito la agresión del trocánter, que como vos bien dijiste, no está exenta de complicaciones, y yo creo que se puede restituir bastante la anatomía, bastante. Me parece que el daño que le dejo por no restituir exactamente la anatomía, teniendo en cuenta la contralateral, es bastante menor que lo que implica la osteotomía trocantérica, ¿no? Bueno, además, me parece, sí, perdón, tampoco, o no lo terminé de entender, perdón, pero con la osteotomía trocantérica, ¿cómo vamos a lograr centrar la prótesis? Porque si bien, como él describe, el trocánter está centrado sobre el canal medular, después, una vez que ponga un tallo estándar, ¿cómo corrijo? ¿O sobre qué hago la síntesis del trocánter mayor?
Yo comparto más lo que dice Federico con una prótesis de fijación cervical, y quizá en ese caso, como alguien lo planteó en el caso de la displasia, en vez de ponerla en varo, como va, intentar impactarla quizá un poquitito más en valgo, y de esa manera se restituiría un poquito de la anatomía. Tampoco me parece que la cadera contralateral sea tan valga, me parece que es bastante anatómica, o fisiológica, perdón. Bueno, seguimos. Este caso era del 2011. En el 2011 no había muchas opciones de tallos cortos, como hay en este momento. O sea que no había mucha manera de elegir. Entonces, esto todo fue lo que me planteé en su momento, que veía que una prótesis estándar iba a entrar por detrás de la punta del trocánter mayor, y si entraba donde tenía que entrar, iba a quedarme en varo y iba a ser una probable falsa vía. Entonces se lo había comentado en ese momento el que tenía un poco más de experiencia del grupo de los conocidos, que era Martín Butaro, y entonces él me planteó lo mismo que fue lo que se planteó acá, que fue hacerle la mini hip. Esta es la típica planificación que hicimos con Martín, y bueno, y ahí está el resultado final, ¿no? Creo que como crítica faltó medializar un poco más el cotilo, que quedó un poquito lateralizado. Y después también como crítica te puedo decir que lo que acaba de decir José, es que queda un despegue mucho más amplio del lado operado que del dotado, ¿no? Que bueno, eso capaz si esto lo hubiéramos entrado un poco más ahora acá, en lugar de estar ahí, y entrando con la prótesis más delgada, más cara, capaz podríamos haber evitado tanto ese offset aumentado. Igual la paciente no se quejó de eso, ahora ya lleva casi 10 años, y me está comentando, tiene una superficie de cerámica que le hace el chirrido de vez en cuando. No sé si alguno quiere agregar algo. Gonza, sí. Yo quería... ¿Podés volver la placa a la panorámica inicial antes de la cirugía? Que quería hacer una acotación nada más, ¿no? Cuando uno mira la panorámica, fíjense el tamaño de la cabeza y el tamaño de la cavidad acetabular. Hay algo que no coincide, ¿no? Nunca iba a funcionar una osteotomía, ¿no? Nunca una osteotomía en el fémur. El problema era otro. No entra esa cabeza en ese cotilo. Bueno, yo la verdad, este es el 2011. A la paciente del 2008 le habían hecho la osteotomía. Yo no tengo las radiografías previas a la osteotomía como estaba, ¿no? Después tampoco encontré la de la placa, pero bueno, no varía mucho con el... Gonza, ¿vos tenés radiografías de ahora, actuales? Sí, la última es actual. Porque típicamente hacen una hipertrofia en la cortical lateral por fricción. Sí, pero esta es la más actual que tengo, una de las últimas, sí. Por la mejor calidad que tenía. ¿Se puede opinar? ¿Sí, me escuchan? Obvio, José. Sí. Lo que hay que transmitir, ¿sí?, es que obviamente es una cadera que no es para cualquiera, ¿sí?, por todos los detalles que se dijeron, ¿sí?, por la distorsión anatómica, por el momento del offset, por el compromiso probable, ahí es seguro que seguramente tuviste trabajo por ahí o con mecha, con escoplito, un poco más tedioso, ¿sí?, de lo habitual, y obviamente fíjate que vos quedás apoyado en un cálcar, que en el perfil se ve que a posterior es bastante delgado, y la punta apoyada en la cortical externa. O sea, los riesgos de prótesis son bastante elevados respecto a un reemplazo convencional. Entonces, obviamente no quedó muy bien. O sea, yo estaría recontra conforme. La única crítica por ahí es que en este caso que estaba lateralizado por ahí, la copa quedó un poquito se podría haber pensado un poco más en línea de Keller ahí, y eso haber disminuido un poquitito el offset de la cadera. Pero nada, es una cadera difícil, con mucho riesgo de fractura giratoria del tercio posterior. Sí, estoy de acuerdo. Perdón, chicos, ahí Martín Butaro, entró Martín Butaro en el chat, y les leo lo que dice. Gonza, buenas tardes. La idea fue mantener el offset que tenía la paciente antes del reemplazo, y en esa época el manual
de mini-hip decía que debía apuntar hacia la cortical lateral. Hoy la hubiese colocado menos vara. Sí. Exactamente, estoy de acuerdo con él. Ahora que ya tenemos más experiencia todos, creo que estamos haciendo eso, ¿no? Bueno, seguimos y los saludo a Martín. Martín, un gusto que estés ahí escuchando. Mujer, 45 años, antecedente de fractura de fémur proximal derecho hace más de 5 años. Este es un caso que me lo consultó un colega de Ecuador en su momento, y me mostró las radiografías, y bueno, dice, consulta por doble limitación de la marcha en su cadera derecha. Y este es el caso. Entonces, ¿qué hacemos? Y te la mandamos a vos. No, está en Ecuador, por suerte. Lo tenía que me dije, ¿cómo lo resuelvo? Me dijo. Se salvó el coronavirus, no puede venir. Ahora es complicado todo. ¿Fede? Yo primero la estudiaría, ¿no? Le haría un TAC. Parece que tiene un cotilo muy plano. ¿Esto es una secuela de fractura? Tuvo una fractura de fémur proximal y, bueno, aparentemente hizo una necrosis también de la cabeza femoral, ¿no? Claro, sí, pero el cotilo no te da la impresión de ser muy plano. Tiene pinta. Parece que tuviera como un tope de vagón en la cabeza, es decir, esa cabeza no era normal tampoco antes de la fractura, ¿no? Tiene un cuello muy ancho, así que aprovecharía el TAC para estudiarle el cuello también. Y miraría bien ese trocánter mayor que tiene muchísimas posibilidades de fracturarse, ¿no? Me parece que fuera una telita. La verdad que como caso es complejísimo. Pero bueno, empezaría haciéndole una TAC, Gonza. Está bien, bueno, pero no tenemos TAC. ¿Qué edad, Gonza, ¿qué edad tiene? 45. ¿Pato? Qué lindo. No, creo que hay que separar las dos cosas. El acetábulo por un lado y el fémur por el otro, ¿no? Son dos problemas. Sí, claro. No puedes pensar en el fémur. Tenés que pensar también en el acetábulo ese, que es un acetábulo totalmente clásico. El acetábulo iría con metal trabecular, igual que fuiste el caso anterior, esa que era bastante displasia, que tenía la osteotomía previa con los tornillos. Y el fémur yo creo que iría con una modificación distal. Y le haría una osteotomía, la corregiría, haría como si fuera una periprotésica floja, le hago una osteotomía y me voy a fijar abajo. ¿Fer? Abajo parece que tuviera buen hueso, abajo de todo ese lío de la fractura, ¿no? Por eso, capaz, trataría de pasear esa parte proximal, ¿no? No están tan buenas las radiografías para evaluar bien. No. Bueno, todas pasadas por WhatsApp, viste, con la calidad que me puedo pasar. Sí, no veo la calidad del hueso, qué sé yo. Sí, Pensaría hasta una prótesis de superficie también, porque me ahorro todo el quilombo. O un tallo corto de vuelta. No me metería en ese quilombo de abajo, la verdad. Bueno, yo lo que planteé en su momento, pensé lo mismo que Fer, digo, la verdad que si me puedo meter con algo corto, que no tenga que ir a meterme en la zona del callo óseo de la fractura, iría con un tallo óseo. Le dije planificar, a ver si un tallo corto puede ir y ponerle un tallo corto. Y bueno, y ese fue el resultado que me mandó. Bueno. Dejó el cotilo más alto, viendo que era un cotilo plano. Tuvo lo que comentaba Fer, a veces se puede producir las fracturas del cuello y lo solucionó con una lazada de alambre. Y creo que el resultado es bueno, para la complejidad de lo que era. Lo que tuvo fue unos huevos bárbaros. Creo que no le quedaban muchas opciones, ¿no? ¿Qué? Bueno, seguimos con el gasto. Sí, por eso creo que también los tallos cortos, cuando hay fracturas diafisarias, es una opción también, ¿no? Como para tener en cuenta, para no meterse uno en la zona de las fracturas, ¿no?
28 años. Antecedente de fractura medial de cadera con fractura media defisaria de fémur izquierdo por accidente motociclístico. Se le realizó reducción histosíntesis con clavo tipo gamma largo. Tuvo una pérdida de la reducción de la fractura medial a los 3 meses, por lo que se le realizó nuevo enclavado con clavo endomedular largo con doble cerrojo a la cabeza más sustituto óseo. Entonces ahora vamos a ver. Sí, son esas fracturas que son medio deficitarias de fémur y que aparentemente el cirujano se encontró con la fractura medial en el momento, no sé si lo habrá visto, porque fue con un clavo gamma de un solo tornillo cefálico con la que quiso manejar la fractura medial, ¿no? Entonces, consulta por dolor e impotencia funcional de la cadera izquierda de 6 meses de la última cirugía. Los parámetros de laboratorio son normales, está descartada la infección. Entonces, esto fue lo que tuvo el paciente. Ahí está la fractura media defisaria que está resuelta. Y el tornillo cefálico perdió su presa, se deslizó y estaba con un retardo de la consolidación ósea de la cabeza femoral. Entonces el cirujano lo vuelve a ver y le pone un clavo endomedular, pero con 2 cerrojos a la cabeza más sustituto óseo. Pasan 3 meses y pasa esto. Entonces, ahora tenemos este caso. José Arrondo, ¿estás por ahí? ¿Se fue, me parece que José se fue, qué saludo. Bueno, nosotros tenemos varios casos de estos, de fracturas deficiarias con fracturas mediales o laterales. Y usamos bastante esto. He vuelto, después opino. No tenemos ninguno compartido a prótesis todavía, pero con el trauma tenemos varios, no muchísimos, pero tenemos varios de estos. Si mal no recuerdo, a veces hasta aconsejan hacer 2 osteosíntesis diferentes, ¿no? Un clavo retrógrado para el fémur y después 3 tornillos, o sea, la fractura medial como clásico con 3 tornillos a la cabeza. Pero yo no hago trauma habitualmente y bueno, pero no sé si los que tengan un poco más de experiencia en trauma. Nosotros ponemos clavos por arriba. ¿Clavos por arriba con 2 cerrojos, 3 cerrojos? Con uno solo, pero le ponemos a veces una clavija anterior o posterior para cuando comprimimos con el cervical que no rote la cabeza. Perfecto. José. Lo que manda, Gonzalo, lo que bien dijiste vos, hoy en día, y probablemente no se les haya pasado por alto la fractura medial, porque pidieron un clavo con cerrojo cefálico. Si no hubiesen ido con un clavo convencional y hubiesen tenido que poner, que me ha pasado, 2 tornillos haciéndole el ole antero-posterior al clavo y fijar la cabeza con 2 tornillos de esponjosa que uno tiene por ahí en la mesa. Estos fueron viendo esa fractura y por ahí es una no mala indicación, pero probablemente hoy la que mande es la fractura medial. Y como bien dijiste vos, deberían haber fijado la fractura medial y haber puesto un clavo retrógrado. Estoy de acuerdo con lo que dijiste. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos el caso así, que me consulta a mí 6 meses de la última cirugía, con dolor, con esa cabeza que tuvo antes un cerrojo grande, ahora tiene 2 cerrojos chicos que están con osteolisis periférico. O sea, esa cabeza, ¿qué viabilidad tiene? Tiene 28 años, intentarían todavía rescatar esa cabeza, ese cuello está totalmente reabsorbido. No sé, escucho opiniones. A ver, Fede. Yo creo que desde el punto de vista biológico, esa cabeza no tiene muchas posibilidades. Quizás la estudiaría un poquito más, como para ver, pero con 6 meses de evolución y con la historia que tuvo encima, biológicamente no creo que tenga más posibilidades. En total llevan 9 meses de la primera cirugía, ¿no? Sí, por eso, 9 meses de evolución y esa situación no creo que tenga posibilidades biológicas de sobrevivir, por más que tenga 28 años. Tomografía y resonancia, obviamente, es lo que falta acá, Gonza. Sí, la estudiaría, ¿no? Tomografía y resonancia. Claro, el tema es, para uno, obviamente 28 años, uno lo que intenta es no saltear etapas, ¿no? Entonces, uno debería ser lo más cauto posible.
y no le sacaría esa cabeza si primero no sé si tiene alguna zona que todavía está viable, porque parecería en el perfil que se ve una zona posterior viable y probablemente una zona inferior. Ahora, Yo si creo eso que es... acá hay una osteolisis muy grande. Lo único que tendríamos medio viable, capaz sería el casquete La de parte esa zona. posterior. Exacto, Pero tampoco tenés cuello. Che, Vasco, ahí no quedó Sí, nada esa de es la cuello. otra. El No, cuello por eso. Acá va a quedarte, si uno... va a quedar como una Hillstone, capaz. Si uno tiene que pensar en salvar la cadera después de los estudios que hace, uno tiene que hacer una doble osteotomía, ¿sí? Y un descenso del trocánter. La forma de hacer falsamente elongar el cuello es haciendo una osteotomía a nivel del trocánter y hacer una osteotomía subtrocantérica valgizante. O sea, tenés que usar un clavo Müller de 120 grados más un descenso del trocánter. Eso pensando en una reconstrucción. No estoy diciendo que sea el caso, pero para discutir, si uno fuese a la reconstrucción habiendo hecho una resonancia y diciendo tiene 28 años y tengo más de un 50% de la cabeza, voy con todas esas osteotomías que no son fáciles. Yo se lo hice una secuela de fractura en el Dupuytren y todavía estoy penando con el paciente de RT, ¿viste? Y hoy en día probablemente digo, ¿por qué no fui directamente a la prótesis? Pero bueno, obviamente son casos de pacientes muy jóvenes que a veces uno se juega, ¿no? Pero no estoy diciendo que lo haría. ¿La cabeza quedó viva, Vasco? La cabeza quedó viva, pero si vos ves el postoperatorio, el clavo, que incluso hoy en día tampoco conseguís clavo placa, ¿sí? Los antiguos clavo placa de 120 grados con lateralización, que es lo que hay que usar, tampoco los conseguís en el mercado, porque no hay longitudes de rama. Pero lo que veo hoy en el postoperatorio es que se sigue produciendo una reabsorción del cuello y la lámina de la placa está cada vez más cerca de la zona subcondral. O sea, no estoy convencido que el resultado vaya a ser bueno, definitivo. ¿Sí? Estoy abriendo el juego, más que nada, porque si no es discutir qué prótesis le ponemos en este caso. Seguro. No sé, ¿quiénes estarían de acuerdo más con tratar de preservar la cabeza de este paciente con 28 años? No sé, ¿vos, Fede, preservarías? No, yo o creo irías que a una la prótesis? estudiaría. Yo creo que con 28 años merece estudiarla. Y sí le haría un ataque, sí probablemente le haría un arrezo para ver bien la cabeza adentro. El tema es también con todo el artefacto metálico, yo no sé si te puede dar una resonancia bien claro si es viable o no la cabeza esa. Se ve, lo haces con sustracción en los resonadores nuevos, Gonza, se ve perfecto. Bueno. Vasco, ¿dónde haces resonancia así? Yo he preguntado y no... Ahí mismo en el Dupuytren, en este caso que te digo yo, lo hicimos en el Dupuytren. Con técnica Mars, decís vos. Sí, y funcionó bien. El tema siempre es jugarse y abrir el paraguas y saber que probablemente tenga un 50% de posibilidades de salvar o menos, y que el tratamiento definitivo es el reemplazo articular, ¿sí? Pero no estoy diciendo que este sea el caso, Como dijeron, hay que estudiarlo. Yo te diría una cosa. Cuando está tan castigada la cadera así, cada cirugía y cada cosita que le haces compromete más la futura prótesis, ¿no? Porque... es lo que te iba a comentar. Si uno le cambia toda la anatomía, cambiar la anatomía del fémur proximal, después poner una prótesis, se te va a complicar también, ¿no? Sí. No solo eso, sino las sucesivas intervenciones también aumentan el riesgo de infecciones. Entonces, sí, varias cosas, sí. Son muchas cosas a tener en cuenta. Yo creo que me parece que por el tiempo de evolución que lleva, sobre todo por cómo se ve también la cabeza en el perfil, yo no intentaría una nueva osteosíntesis. Me parece que esa cabeza está jugada y coincido con lo que dice Rondo, del 50% o mucho menos de chances de éxito con una nueva osteosíntesis, independientemente de cualquier aporte que se le pueda hacer de elementos biológicos. Bueno, yo les cuento lo que yo pensé, ¿no? Por lo que había pensado José, también pensé yo hacer una osteotomía mioglifosante del fémur proximal para horizontalizar un poco el trazo de la pseudoartrosis, poner alguna placa media moldeada y que tratar de consolidar esa cabeza femoral
pero es una cirugía más, con un riesgo más de que aumente el riesgo de infección, con una alteración de la anatomía del fémur proximal, que si después fracasaba, ir a colocar una prótesis también iba a ser mucho más complejo, y tiene 28 años, y capaz la calidad de la prótesis no sea la mejor, y le dure menos tiempo. Y después lo que me agarró la duda era si hacerlo, yo ya había planteado ir directamente a una prótesis, pero después dije, bueno, ¿qué prótesis? Y si lo hago en 1 o en 2 tiempos. Todos los parámetros del laboratorio me dieron normales, erito normal, PCR negativa, pero bueno, eso es lo que quiero plantear ahora a ustedes. Si van con la opción de prótesis, ¿con qué prótesis irían? Y si harían en 1 o en 2 tiempos. Yo acá usaría la prótesis que decía el Vasco, una prótesis estriada, tipo Wagner, monoblock. La metáfisis esa no me gusta para una prótesis de explicación proximal, metafisaria. Me extendería un poquito a la diáfisis y por lo que veo es un canal bastante estrechito con un tallo de Wagner. Para ahí fue. Bueno. Se me escapó, perdón. Pero bueno, está bien. Entonces te vemos saltando todas hasta ahora. Está muy bien, pensamos parecidas. No, yo lo que te quería comentar también, que fue lo que yo pensé, es que este canal tuvo dos vástagos, dos clavos, y ya perdió todo el hueso endóstico. O sea, que lo que uno usa a veces en otra prótesis, que puede ser tipo taper, que comprime el hueso endóstico contra las paredes para que agarre un buen prefit a la prótesis, en este caso no lo íbamos a tener, porque tuvo doble fresado por circular todo. Entonces yo también pensé lo mismo que lo que pensó Fernando, y fui con la prótesis esta, que igualmente es la más grande de todas, y me entró ahí justo, como que capaz si había un punto más me daba para ponerle, con una cabeza de 32 de cerámica, ¿no? Pero bueno, al final me dio un cultivo positivo intraoperatorio. Por suerte era un Staphylometis S, que fue tratado en forma precoz. Sí, pero no, necesitó creo que 2 o 3 semanas de antibiótico parenteral y después siguió por boca, y la verdad que el paciente todavía lleva 3 años y anda muy bien, ¿no? Y lo hiciste en un tiempo. Lo hice en un tiempo, por eso sí, te escucho, José. No, esa era la pregunta. ¿Qué medidas tomás intraoperatorias como para decidir la implantación de la prótesis? Si haces aspiración de líquido sinovial y lo mandás en el momento, si usás bandas de esterasa, si haces recuentos de polimorfonucleares. En realidad, ¿qué es lo que haces? En realidad, en este caso, yo lo que hago habitualmente, bueno, si tengo la duda, cuando son prótesis, recambio protésico, pero pasa que acá venía con retiro de una osteosíntesis, o sea que es difícil tener la membrana y eso. Al resecar toda la cabeza, todo el cuello y limpiar bien todo el canal, hice una limpieza muy profunda de todo. Y todos los parámetros del laboratorio prequirúrgicos me venían negativos, o sea, yo me fui con la confianza de que estaba libre de infección. Pero después me vino el Staphylometis S, ya no me gustó tanto, me preocupé porque tenía 28 años y yo tenía puesta la prótesis, pero bueno, por suerte la evolución fue buena. Pero yo lo que hago nada más ahí es, como, digamos, el estudio el PCR sinovial. La verdad que yo las veces que lo he hecho me ha costado mucho hacerlo en algunos centros que he mandado, no me ha orientado tanto si era o no, estaba infectado o no. En este caso no fui con un anatomopatólogo para estudiar la membrana, porque como no lo pensé que podría haber tenido una membrana que era dudosa, pero en algunos casos cuando voy a revisiones en un tiempo, cuando tengo dudas, bueno, iba con un anatomopatólogo al quirófano para que me estudie el recuento de polimorfonucleares. Pero en este caso no, en este caso mandé todo lo que saqué al cultivo, esperé los resultados, no lo mandé de alta, lo dejé con antibiótico hasta que me cierren los cultivos por las dudas, y bueno, justo los cultivos vinieron positivos, así que siguió con los antibióticos que le indicaron ahí la gente de infectología, y bueno, y después se fue con la vía parenteral, con el Avocat, y pasaron después a vía oral. ¿Qué cosa que hiciste? ¿Cerámica? No, cerámica polietileno. Por un cotilo chico, cabeza 32, y bueno, y más que este tipo de implante no tiene la opción cerámica, fui con cerámica polietileno. Igualmente también parece que le faltó, tiene un offset aumentado, pero me hubiera gustado un poquito más de offset comparando con el otro lado, ¿no? ¿Cómo estaba la cabeza? Destruida, totalmente hueca. Perfecto. Como la mía.
Bueno, estas son las radiografías a los 2 años, ¿eh? Así que después por las postquirúrgicas, bueno, veo que no hubo subsidencia, bueno, se ve bien justo integrado todo. Último caso, este es un jugador de selección de hockey bastante conocido, 40 años de edad. Consulta por dolor de limitación de disfunción de su cadera derecha. Es un caso un poco straightforward, no es tan complejo, sí es una artrosis bastante productiva, pero lo que les quería mostrar un poco era esto, que tenía un offset muy aumentado. Entonces, en estos casos, ¿qué hacen? Como que la prótesis estándar no daba el offset que tenía que tener. Hermosa para una meta, acá va fenómeno. Ahí lo tenés a Gonza. A Fernando. A Fer le va a gustar. ¿Fer? Hola. ¿Te fuiste a entrenar? No. ¿Qué pasó? No, estoy acá. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Que me habían silenciado. No sé quién fue, yo no fui. Me apareció un cartelito que dice, lo silenció el A operador. propósito. Bien hecho. Cállenlo. No, bueno, y esta, obvio, o una mini o una meta, como dijo el Vasco, sí, totalmente. Sí, pero está hablando del offset. Por eso, hay que tratar de recuperar ese es buenísimo, offset, ¿no? para los tallos cervicales para el offset son geniales. Claro, tal cual. La meta hoy incluso tenés un vástago de más offset todavía, tenés 3 offsets. 125, ¿no? 100. Esperá, tiene 3 offsets la meta. Hoy en día tenés 120, creo también, ¿eh? Puede ser, sí. Sí. Bueno, después ven que tiene una artrosis muy productiva. No sé con el dólar a 106, ¿eh? La de 120 creo que no te la dan. 114 creo que está el offset de ese hoy. Y el offset blue es. Tal cual. Qué duro va a estar. Nada. Bueno, yo vi ahí el offset aumentado. Yo la verdad que en ese momento con la mini hip ya no la estaba usando tanto y la meta no la había puesto nunca. Pero lo que hice fue planificar un tallo corto. Pero bueno, viendo, era lo que tenía que dejarla, era media bar. O sea, hice como si fuera el efecto mini hip en un tallo, sería 4, de la clase 4, para poner dejándolo medio en varo. Y ahí uno va a criticar, va a decir, ese tallo quedó en varo, pero en realidad se deja en varo adrede para poder recuperar el offset que tiene el paciente, ¿no? Y en este caso, en pacientes jóvenes, viste qué varo me quedó, pero bueno, de esa manera, el que mira la radiografía solamente de la cadera derecha dice, Moore la dejó en varo, qué mal. Pero en realidad era adrede que se hizo eso, ¿no? Con la planificación y todo, como le mostraba. Pero acá el tema también es otra cosa. En gente que va a exigirle mucho a su cabeza protésica, ¿van con cabezas grandes o van con cabezas chicas? ¿Podés repetir, Gonza, que no escuché? ¿Cómo? En pacientes que van a exigirle mucho a su articulación, o sea, deportistas jóvenes, ¿van con cabeza chica como para tener más espesor de polietileno y mayor duración, o van con una cabeza grande para buscar más estabilidad en estos casos? Depende del cotilo que coloque. Claro, el tema es si es hombre o es mujer, Gonza. Yo por eso, este es un ex deportista y sigue siendo muy deportista. No lo filmé como lo filmó Fede haciendo deporte. Probablemente si es hombre, guarda con el wakeboard y la luxación, ¿eh? Porque sí, por eso. No largan el manillar y se arrancan las piernas. Sí, escúchame, no, el tema es que es hombre, seguramente la copa va a ser de 54 o más. Entonces, con una cabeza 32 va a ser fenómeno. Cerámica, obviamente, y vas a tener un polietileno de más de 7 de alto entrecruzamiento, te alcanza y te sobra. O sea, no sería un tema preocupante en hombres. En mujeres, por ahí sí lo pensás. Perfecto. ¿Qué opinan los demás? ¿Igual? La cabeza más grande posible con polietileno de 5 o 6 milímetros mínimo. Depende del tamaño del cotilo, ¿no? Por eso.
Bueno, esto para la audiencia también es con respecto a los tallos puestos en varo. Siempre se decía que los tallos en varo cementados eran de peor pronóstico, ¿no? Pero los tallos no cementados en varo, la verdad que la evolución es muy buena y no hay casos descritos de fallas, ¿no? ¿Hace cuánto que lo operaste, Gonza, a este paciente? Y si tuviese que operarlo ahora de vuelta, ¿pondrías el mismo tallo o te inclinarías por algún tallo tipo 1 o 2? O sea, volver a un mini hip o a un meta. No, creo que iría un meta en este caso. Pero porque la podría poner capaz. Pero igualmente este resultado me gustó, quedó bien y anda muy bien. Así que Sí, tampoco me molesta mucho, ¿no? No sé si hay preguntas. La única inquietud que me da esto a mí es el largo del offset con, digamos, con un cuello tan... con un cuello tan largo también. Sí, sometido a tanta tensión en el tiempo, ¿no? Que no vaya a tener una fatiga. Lo único que me encanta cómo está, pero la única preocupación que yo tendría es esa. Que notaba una corrosión también, viste, que a veces, pero eso con cabeza más grande, ¿no? Corrosión de... No por corrosión, sino por el brazo de palanca que tiene, que es bastante alto. Igual es cabeza cerámica, ¿no? Cabeza cerámica, no tendría que tener por qué corrosión. No sé si alguno puede ver preguntas del auditorio como para... Yo la verdad que si miro, que me cambia a mí las imágenes. No sé si pueden ver los chats. Si hay alguna que quieran. Sí, perdón, te estaban preguntando en realidad por el caso anterior si la cabeza la habían mandado a anatomía patológica. Siempre la mandamos y en este caso se hablaba de zona de necrosis, de proliferación, pero bueno, o sea, directamente igual no habíamos cambiado mucho en la indicación. Bueno, no sé si hay otra más, si no, seguimos, pero bueno, ya para decir una cosa que les quería comentar, que por Acaro, este sábado 18 a las 14 horas, va a haber un grupo de profesionales de diferentes partes del mundo, especialistas principalmente en traumatología e infectología, que van a hablar sobre el papel de los ortopedistas durante la pandemia del COVID, ¿no? Un poco que ellos están más adelantados que nosotros, esperemos que nunca lleguemos a lo que están ellos, pero capaz va a ser interesante escuchar para ver qué precauciones tomar nosotros si tenemos que estar operando en algunos centros que puedan haber pacientes con COVID, ¿no? Así que bueno, están todos invitados, es gratis, lo pueden ver por YouTube a las 14 horas por el canal de Acaro. Bueno. Genial. Perfecto. No sé si... Muchas gracias. Cerramos. Fede, ¿querés decir algo? Chicas, ¿quieren decir algo como para cerrar todo? Queríamos Quería comentarle a Fernando. Fer, ¿me escuchás? ¿Yo? Sí. Sí. Porque mostré un paciente haciendo kite y yo dije, que lo operé de la cadera, que era tan famoso como tu boxeador. Está muy bien. Del cual somos todos amigos ya del boxeador, lo conocemos de toda la vida. Sí. El pelado sigue, sigue. Ah, sí, por eso. Sí. Bueno, chicos. Bueno, chicos, cerra, Marcela, si querés. Sí, les agradecemos a todos los participantes. Pedimos disculpas por los que no pudieron ingresar. Vamos a volver a repetir la charla seguramente. Gracias a los expositores, Fede, Gonzalo, Fer, el doctor Koch, bueno, todos los que hicieron preguntas y enriquecieron la charla. Y bueno, y también les decimos que vamos a subir toda esta presentación, esta charla, por YouTube a partir de la semana que viene. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por el tiempo y por esta tarde compartida. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias José, gracias. Gracias a todos. Un placer verlos bien, chicos. Cuídense. Igualmente. Cuídense mucho. Chau. Chicos, gracias. Abrazo.